Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Handa Silva del canal La Vida de Handa Silva. Espero te encuentres muy bien. Quería comentarles que iba a dejar un poco más de pruebas directamente de componentes electrónicos, de cómo se mide y algunas especificaciones de cada componente, para qué sirve y otras cosas. En este canal de La Vida de Handa Silva vamos a enseñar básicamente a cómo se mide cada componente electrónico de una fuente conmutada o de otros tipos de componentes electrónicos. En este caso le toca el papel fundamental al NTC. La NTC, la famosa NTC. Ese componente electrónico que colocan en las fuentes de alimentación, en la entrada, ¿verdad? Y que básicamente radica en una resistencia. Voy a especificarlo acá, ¿verdad? Mira el componente que estoy acá, míralo acá, NTC, ¿verdad? ¿Qué es realmente la NTC? Este componente lo vas a encontrar mucho en lo que hemos estado estudiando, las SMPS, las fuentes conmutadas, las fuentes switchadas. Este dispositivo electrónico, amigos, es una resistencia. Es eso, solo es eso. Solo que esta resistencia no es común, no es una resistencia común y corriente. Esta resistencia tiene una particularidad que se conoce como resistencia por temperatura. Eso es todo. Esa es la diferencia que radica entre una resistencia común. Básicamente una resistencia, ¿qué hace en un circuito electrónico? ¿Cuál es una de las principales razones por las que los ingenieros ponen o colocan resistencias en un circuito electrónico? ¿Qué hace, según la ley de Ohm, qué hace una resistencia? Limita la corriente. Limita la corriente. De hecho, ahorita te voy a explicar que justamente la NTC en las fuentes conmutadas lo hacen para colocar básicamente o limitar parte de la corriente de entrada. ¿Ya? Entonces, esta resistencia NTC tiene un nombre correspondiente y es muy fácil de saberlo. Coeficiente de temperatura negativo. Ahí está. Coeficiente de temperatura negativo. Coeficiente de temperatura negativo. Bien, fíjate algo. Este componente también se conoce con el nombre de sensor. Sensor por temperatura. ¿Verdad? Entonces se dice que es un tipo de resistencia por temperatura, también conocido como sensor. Tiene una característica fundamental lo que viene siendo la NTC, amigo, y es que esta resistencia, voy a ponerlo así, negativo, disminuye, es decir, menos, disminuye su valor R, es decir, su valor resistivo, cuando detecta aumento de T, es decir, aumento de temperatura. ¿Ya? Disminuye su valor R cuando detecta aumento de T, es decir, de temperatura. Disminuye su valor resistivo cuando detecta aumento de temperatura. Esto es muy importante conocerlo, amigo, porque esto lo vas a encontrar mucho en las fuentes conmutadas. Este señor que está acá, obviamente no necesariamente va a venir negro, puede venir de color verde o puede venir más grande, más grueso, etc. Casi siempre lo colocan mucho de color verde tipo opaco. Ahorita vamos a ver una muestra en un televisor que tengo acá destapado, ¿verdad? Y algo que tienes que tomar en cuenta, bueno, vamos a agarrar otra hoja blanca. Te voy a enseñar a comprobarlo, a medirlo, cómo se mide. Este dispositivo electrónico no tiene polaridad. Es decir, cuando tú estés estudiando y estás reparando equipos, al no tener polaridad, tú puedes colocarlo
así en la tarjeta o así. No hay ningún problema con eso, ¿ya? No se respeta un positivo y un negativo correspondiente, ¿verdad? Este componente electrónico, su símbolo electrónico típicamente viene así. Es una resistencia y viene algo así. Y se le coloca una T. Este es el símbolo. Quien inventó esto fue el señor Michael, o Michael, no sé cómo se pronuncia, Faraday, en el año 1833 aproximadamente. ¿Ya? Ahora, toma en cuenta el siguiente punto. Este componente, cuando se daña en una tarjeta electrónica de fuente conmutada, equipo no enciende. ¿Y por qué no enciende? Porque él está en serie, amigo y compañero. Al estar en serie con la entrada de línea y con el fusible respectivamente, si este componente se daña, el equipo no enciende y por ende no se va a alimentar el puente rectificador, ni mucho menos el filtro principal, ni mucho menos va a sacar voltaje a la salida. Eso lo deben tomar en cuenta. ¿Por qué? Por la sencilla razón, amigos y compañeros, de que muchas veces la falla puede estar en él. De hecho, cuando él se daña, casi siempre se revienta. ¿Ya? Entonces, ¿qué función? Este componente cumple muchas funciones en muchos lados, pero nos interesan las fuentes de alimentación. A veces lo vemos allí. Mira, fíjate, aquí yo lo voy a sacar un poquito. Ahí está. Son esos dos verdecitos que están ahí. Míralos ahí. Míralos ahí. ¿Y qué dice ahí abajito? NTC. NTC. Entonces, todos, por decirlo así, casi todos los termistores, que también se conoce esto, recuerden que se conoce como termistor. Y existen dos tipos de termistores. El NTC, que es el que estamos viendo, y hay otro que es el PTC. Ahorita no me interesa este. El PTC no me interesa. Me interesa el NTC. Entonces, ¿para qué los ingenieros colocan eso allí, amigos? Las fuentes de poder conmutadas, cuando nosotros la conectamos a la red eléctrica, ellas experimentan básicamente una corriente máxima, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la resistencia NTC? Por decirlo así, limita parte de esa corriente. Y al limitar esa parte de esa corriente, previenes daños en lo que viene siendo los diodos rectificadores o incluso el filtro principal, ¿ya? Eso hay que tomarlo mucho en cuenta porque este componente logra reducir la posibilidad de que con esa entrada, con esa corriente de entrada brusca, se dañe lo que viene siendo el puente rectificador, que se dañe prácticamente los conectores de entrada, ¿verdad? O lo que viene siendo la parte de los capacitores, en fin, etcétera. Entonces se utiliza ampliamente para utilizar la corriente de entrada en las fuentes de alimentación. Esa es la función en las SMPS. Eso. No me interesa realmente ahorita en otro tipo de aparato, en otro tipo de equipo, no. Me interesan las fuentes conmutadas. Limitan prácticamente parte de esa corriente de entrada para no dañar básicamente los componentes antes mencionados. Si alguien quiere agregar algo más en lo que viene siendo los comentarios, perfecto. Bien, ¿cómo se prueba? Fíjate esto. Cuando nosotros lo medimos, y mucha gente confunde esta pieza con lo que viene siendo el varistor, nada que ver. Son componentes básicamente diferentes. Entonces, tú colocas el multímetro en escala de continuidad, escala de pitido, ahí la tenemos. Voy a subirlo un poquito, ahí lo tengo. Cuando nosotros lo tocamos en temperatura ambiente, él va a marcar una tipo continuidad. Realmente no es continuidad, es un valor resistivo. Vamos a verificarlo. Vamos a ver, ahí está. Mira, me está marcando 19 ohms aproximadamente. 19 ohms. ¿Ya? No es un corto, para que sepas. Este componente difícilmente se coloca en corto. Cuando él se daña, se abre. Y te marcaría infinito. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría ahorita en este momento si yo, al utilizar, vamos a rapidito acá a utilizar el siguiente procedimiento. Fíjate lo que voy a hacer para que puedan llevarlo a cabo, las pruebas correspondientes. Vamos a utilizar un conector amarillo y vamos a conectar uno rojo acá. Esto lo vamos a llevar a nuestras puntas, ¿verdad? Ahí lo tengo. Y por el otro lado lo voy a colocar acá.
Bien, para que no me quede pitando, o vamos a dejarlo ahí primero, ahí me está marcando 20 ohms aproximadamente. Si yo le aplico un aumento de temperatura, mira lo que va a pasar. Mira cómo va bajando el valor resistivo. Mira, estoy aplicando ahí y mira cómo se está disminuyendo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué dice la ley del NTC? Que disminuye su valor resistivo cuando se le aumenta la temperatura. Efectivamente, si lo pasamos a escala de resistencia, me está marcando ahorita un valor de 1.7. A medida que el componente se vaya enfriando, él va a ir subiendo nuevamente su temperatura. Esa es la comprobación. Si no te marca, si no te baja su... O sea, primero, de antemano, si te marca 1, al medirlo en escala de continuidad, está malo. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Ya? Y si ya de por sí le aplicas temperatura y no baja su valor resistivo, el componente está dañado. Así de sencillo. Recuerden, cuando él se daña en las fuentes conmutadas, voy a explicártelo aquí. Esto está interesantísimo. Mira, te explico. Aquí yo tengo un televisor de prueba, tengo una fuente de alimentación allí. La entrada de línea está acá. Esta es una fuente que tiene mucha protección porque de hecho maneja doble varistor, doble fusible y doble termistor. Entonces, estos termistores están en serie con respecto a la entrada de línea. Si uno de ellos se daña, habría que ver en este caso si están conectados en paralelo o en serie, los dos, por decirlo así, porque individualmente ellos están conectados lo que viene siendo en serie. Entonces, al dañarse, deja de circular lo que viene siendo la corriente y por ende no llegaría alimentación al puente rectificador. Si no llega alimentación al puente rectificador, mucho menos a los capacitores electrolíticos principal y por ende no va a entregar voltaje a la salida. Espero te haya servido esta información. Suscríbete al canal de La Vida de Handa Silva y muchísimas bendiciones para todos. Recuerda compartirlo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Sígueme en mis otros canales de YouTube. Bendiciones.